Buenas tardes, vamos a empezar porque tenemos una tarde espectacular que nos esperamos, que ya me ha dicho Gabriela. Bueno, a las formalidades. Soy Jordana Mendelson, soy directora del KJCC y realmente es un placer esta tarde presentar el segundo día del programa Todas deberíamos ser escritoras, que empezamos en octubre con una sesión, sí, hay que enfatizarlo, con Cristina Morales, y anoche también unas sesiones espectaculares con Marta Sanz y Aurelie Vialet, con Pura Fernández, y hoy seguimos. Y la verdad es que es un lujo también presentaros a nuestra cátedra Rey Juan Carlos de este semestre, Pura Fernández, que nos ha organizado una, sí, por favor. Que nos ha organizado unas sesiones de lujo, que yo estoy con mis amigas diciendo que estos días realmente estamos con sesión de oro. Entonces hoy seguimos con las conversaciones, la primera entre Gabriela Wiener y Pura Fernández, después otra conversación entre Pura Fernández y Luna Miguel, que después vamos a seguir con una velada de poesía y también presentar a nuestras presentadoras que ayer, bueno, explicar un poco que mientras Pura está aquí, también tiene un seminario de doctorado y tenemos el lujo de tener este seminario arriba en la biblioteca una vez a la semana, en la cual Pura está trabajando con estudiantes, no solamente de NYU, sino también de España, de Stony Brook, de CUNY, de varias universidades, de oyentes. Entonces, las presentadoras para estas sesiones son alumnas de Pura que han estado el semestre estudiando estas escritoras y mucho más. Entonces, ayer tuvimos a Tatiana Rojas Ponce y Patricia González y hoy seguimos con Pierina Piguibel, que va a presentar la primera sesión, seguida por Carolina Dávila Díaz, que también es una de nuestras poetas, que participará en la velada después. También después de todas estas espectacularidades, Gabriela me ha dicho que vamos a tener una fiesta sin par, con música y con comida. Os digo, sí, sí. Os digo esto porque sabemos que tenemos un programa realmente buenísimo y queremos que quedamos todos hasta el final, así que hay un regalo al final, que es que podemos todos acompañarnos con vinitos y comidas y música, así que tenemos realmente una noche espectacular. Entonces, sin más, voy a presentar a Pierina, quien va a presentar a nuestras conversantes. Hola, buenas noches con todos. Como dijo Jordana, soy Pirina Pigui, soy alumna del MFI en Escritura Creativa aquí en NYU y alumna del seminario de Pura. Y tengo el placer de presentar a Pura y a Gabriela. Pura Fernández es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en España. Es editora general de Editorial CSIC, es directora de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana desde 2019. Ha dirigido varios proyectos de investigación en grupos sobre la historia moderna de la edición y la lectura, sobre la profesionalización de las escritoras, sobre redes culturales y editoriales transatlánticas y las intersecciones de la literatura. También es creadora y directora del sitio web Editores y Editores Iberoamericanos del siglo XIX al XXI, Edired, y ha escrito, editado o coeditado 14 libros. El último libro que escribió y que publicó es 365 relojes, la vida de la baronesa de Wilson, que trata sobre la fascinante vida de Emilia Serrano García, una mujer española que vivió entre los siglos XIX y XX y que fue editora, traductora, agente literaria de Alejandro Dumas, exploradora y viajera. Y nuestra invitada, Gabriela Wiener, es cronista y escritora peruana residente en Madrid. Algunas de sus primeras historias se publicaron en la revista peruana Etiqueta Negra y desde entonces ha publicado los libros Sexografías, 9 lunas, Llamada perdida, Dicen de mí y el libro de poemas Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Ha sido redactora en jefe de la revista Marie Claire en España, columnista del New York Times en español y escribe una columna para el diario.es. Gabriela dice que la fotógrafa Nan Goldin le enseñó a escribir, lo que refleja su visión, entiendo, de la relación entre las artes y géneros.
Y de hecho, Gabriela no solo escribe, sino que también ha creado varias performances que ha puesto en escena con su familia y recientemente escribió y protagonizó la obra de teatro Qué locura enamorarme yo de ti, dirigida por la peruana Mariana de Altaus. Su libro más reciente es la novela Huaco Retrato, que salió en el 2021 y trata sobre su conflicto de descender de un europeo del siglo XIX que se llevó piezas arqueológicas de Perú y en el que también trata sobre el colonialismo, el racismo, la migración, el feminismo, el duelo, la infidelidad, el poliamor, los celos y otros temas con gran honestidad y vulnerabilidad. Bueno, sin más palabras ya les doy la bienvenida y que disfruten. Muchísimas gracias, Jordana, Pierina, como siempre las estudiantes del seminario lo bordan. Y vamos a continuar con la sesión de ayer. La argumentación del seminario que da forma a este ciclo aparece en el programa, o sea que no lo vamos a repetir, pero vamos a empezar con el principio. Y el principio es esa mirada diacrónica histórica que estamos haciendo con las mujeres del siglo XIX, con esa red de escritoras del siglo XIX, del espacio iberoamericano, que se va a reproducir en una red muy actual con la velada poética. Y cuando digo con el principio, quiero decir también con la conexión entre Gabriela, este ciclo, e incluso la relación que tenemos nosotras, como yo como lectora de su obra y ella como inspiradora de algunas de mis trabajos. Y la conexión es mucho más intensa de lo que pensaba, porque yo iba a iniciar esta conversación con dos bellísimos versos suyos, que es "Nunca dejamos de buscar lo que fuimos para comenzar a ser lo que soñamos", de uno de sus poemas que más me gustan, Panchilandia, y ella me ha dicho, nada más sentarnos, déjame empezar leyendo Panchilandia. O sea que la conexión ya está asegurada, creo que va a fluir muy bien y ahora, por supuesto, Gabriela, muchísimas gracias por estar también. Muchas gracias por estar aquí, por ajustar las fechas en este encuentro y, por supuesto, tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias, Pura Fernández, por crear este espacio así como, no sé, temporal, ¿no? De repente, ya ayer te dije que, bueno, voy a empezar a llamarme la Gabriela Wilson, ya directamente eliminando el Wiener, que tengo muchas ganas. Igual no, luego hablaremos de eso porque se parecían bastante. Hola a todos, gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por la invitación al centro, a NYU. Por favor, Jordana, Pierina también, gracias. Nada, estoy encantada. Muchísimas gracias por la acogida encantadora. Bueno, voy a empezar a, a leer este poema que es así, se llama Panchilandia. No sé si alguien sabe de dónde puede venir un nombre como Panchilandia. ¿Hay españoles por aquí o...? No se atreve, claro, lo ha dicho así. Cualquiera levanta la mano. No, era para decir qué era. Bueno, en fin, se los digo en poesía, pues. Ay, bueno, este es un poema que está dentro de mi libro Huaco Retrato. La protagonista acude a un taller que se llama el Taller de Descolonización del Deseo, que es como una especie de alcohólicos anónimos para follablancos y follablancas. Gente que estamos, digamos, ¿no? Hemos absorbido un racismo terrible, estructural, pero que se ha internalizado y de repente despreciamos nuestros propios cuerpos, entonces, ¿cómo follaríamos con alguien como nosotras? Así que estamos ahí todas expectantes, porque nuestra gurú, una mujer colombiana, grande, aguerrida, tetona, culona, ¿no?
alguien que, claro, seguramente nunca me había follado, nunca me habría follado en mi vida o en ese momento la protagonista tampoco, va a guiarlas, ¿no? Ella ya por fin ha dejado de follar con blancos, tiene una pareja negra y todas la admiramos, ¿no? Parte de la historia, parte del taller es escribir textos que hablen de nuestra herida, pero al mismo tiempo es un taller para entendernos entre nosotras, ¿no? Para hacer comunidad de una manera estrecha y sexual, ¿no? Porque la idea es que nos gustemos y la idea es que nos follemos entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí en ese taller a usar unos dildos descolonizadores de cristal. Bueno, igual haré un spoiler, ¿no? Pero obviamente, obviamente la protagonista es descolonizada, por no decir follada, por su maestra, ¿no? Que le dice eso, ¿no? Cuando acaban en un orgasmo maravilloso y le dice, ya estás descolonizada, ¿no? Y ella se va toda orgullosa, ¿no? Pero claro, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Como un polvo estupendo. Y bueno, aquí va este poema que no tiene nada que ver con el sexo. ¿O sí? Panchilandia. La primera vez que me dijeron que no estaba escribiendo en español, que no hablaba correctamente el español. Vosotros, no ustedes. Las correcciones son extirpaciones. Echar de menos, no extrañar. El ciclón tropical lejos del núcleo cálido. Una iglesia sobre una huaca. Los 4 caballos corriendo en direcciones distintas para desmembrar el cuerpo, para cortar nuestras trenzas. Migrar no es volver a nacer, es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. Ese teléfono público cuando existían en el que tardé más de la cuenta y el hombre que no podía esperar vio en mí a una criatura bajada de los árboles que folla con las llamas. Esa fue la primera vez que me gritaron que me vaya a mi país, a mi casa. En realidad volvería a mi casa, pero ya no tengo casa. Así que hice una en la que extrañar y no echar de menos. Allí puse un nuevo acento a mis afectos. No sé de qué podría hablar ahora. Del nido, de la decisión de las aves, de las estaciones frías, de las distancias, de haber sido, de seguir siendo, de llegar sin llegar, de instalarse a medio camino, de dar miedo, de no poder, de no querer, de que te persigan hasta cuando no haces nada, de dejar muchas vidas atrás, de perderlo todo, de empezar de nuevo, de cero, de abajo, de las colas, de la ley, de mi viejo NIE, de la oportunidad que me dieron, de todo lo que les debo, de la maternidad solitaria, de mi nueva familia, de jurar ante el rey. Vivo en España hace 18 años, pero en realidad habito Panchilandia, donde todo el mundo sonríe y nos habla con cariño. Dicen con cariño Panchi, Panchita, Machu Picchu, fiesta nacional. El chiste con el que dicen quererme hace que parezca normal que no me quieran. En Forococha somos la fauna cuyo hábitat es un centro comercial. Me hablan de la peruanita que le limpia la casa a su amiga Pepa. Qué buena es. Se puede confiar en ella. ¿Creen que es un tema de conversación que pueden tener conmigo? Porque yo también soy una peruanita confiable. ¿Me habrán blanqueado? ¿Cuándo voy a integrarme? ¡Qué pelo hermoso! ¡Qué pelo hermoso! Crin de caballo. ¡Qué bien haces el pollo frito! ¿Cómo lo haces? Cuéntame. ¡Qué piel! ¡Qué suave! ¡Qué dientes! ¡Qué manitos! Tan pequeñas y morenitas. Podría bajar un bloque de hielo de la cordillera en mi espalda para purificar la cosecha con esas manitos. ¿Me aplaudirías? Me he reproducido como una flor de cactus en este territorio ajeno que voy haciendo mío, con una mujer blanca y un hombre cholo. Enredamos nuestras 3 lenguas para fabricar otro nido, polinizados por el picaflor de garganta rubí. Pero en los parques infantiles soy la niñera de mi hijo, o de cualquiera de sus hijos, de sus madres, de sus padres.
Ni siquiera sé llorar con decoro en los velorios y tampoco quiero. Solo sé hacer el indio ante la muerte. Mi teatralidad de culebrón, mis celos endemoniados, mis exabruptos, pero no volverán a cortar mi larga y negra trenza para tirársela a los perros. Minucias del privilegio de la migración con papeles. Hay tantos, sin embargo, que no volverán a ver sus ríos, apenas la odisea y el agujero negro del interno en el limbo del refugio. Los que están aquí mejor que en el otro infierno. Todo pasa encadenándose de norte a sur, como las parras en primavera, como las pelotas de goma que disparan mientras nadas en el tramo Marruecos-Ceuta, como una zapatilla Nike flotando en el Tarajal, mientras el rey esquía con un completísimo equipo para la nieve. Nunca dejamos de buscar lo que fuimos para comenzar a ser lo que soñamos. En un movimiento que nos aleja de la frontera, ese lugar entre la vida y la muerte en la que un diputado de derechas abraza a la policía. Europa, Estados Unidos. Les disparas en sus países, les disparas en tus colonias, les disparas en el agua, les disparas en las fronteras, les disparas en sus casas, les disparas en el corazón. Mi profesora de geografía en Perú, la que me enseñó la escala, la latitud y la longitud del mundo, le cambia el pañal a tu padre, España. Ten un poco de decencia. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Como decía, empezamos con el origen y este origen es el libro Huaco Retrato, ¿no? Con el que vamos a empezar a conversar, que ha sido el último publicado por ti en el año 21. Y este libro, que se cierra con el poema Panchilandia, cierra un ciclo inaugurado en la primera parte con Gabriela como personaje principal y troncal en un museo parisino etnográfico en el que se reencuentra con eso, con el origen es el verbo, con el apellido Wiener, que es el que la distingue como escritora, y es el nombre con el que se refiere al cuerpo. Y esa travesía de la historia personal de Gabriela, la historia genealógica familiar, porque ella va buscando sus orígenes, y las raíces de ese apellido europeo, se entremezclan con la historia de la nación también, de Perú, y con la construcción de esa memoria nacional desde un punto de vista eurocéntrico y a través también de la cultura material, de aquellos restos arqueológicos, aquellas piezas artísticas, artesanales, que han sido extraídas por el imperialismo museístico europeo, descontextualizadas, expuestas en las vitrinas y en las cuales ella, en un juego de espejos excelente, se refleja en las primeras páginas de Huaco Retrato. Gabriela se proyecta sobre una hornacina en la que hay los restos de una momia infantil que ha desaparecido y a partir de ahí empieza su viaje personal, tan personal como esos arrebatados momentos de celopatía, de crisis amorosa, de una sinceridad tan violenta que la verdad estremece y reconstruye una historia en la que nos podemos encontrar todas, todos, pero sobre todo en la que además encontramos la genealogía de muchos viajeros y de muchas viajeras que construyeron esa imaginería en torno a Perú. Así que el origen es bueno, además lo dice María Galindo, una de tus grandes autoras a la que invocas, el bastardismo, lo has mencionado también, la descolonización, la despatriarcalización. Como dice ella, todo está en el origen y es el nombre. Entonces, ¿podrías quizá contarnos cuál ha sido esta indagación que has realizado a partir de esta genealogía de Wiener, de este explorador cultural que aparece en Perú y que además no solamente deja un hijo allí que teóricamente inaugura vuestra genealogía, sino que además extrae a un hijo de una viuda indígena al que se lleva para culturizar a Europa. Entonces, en ese trasiego, que también tiene que ver con tu biografía, tu llegada a España, tu vuelta a Perú y ese poema final de Panchilandia, tienes
la oportunidad de decirnos cómo te construyes, fíjate que larga, pero creo que te he dado todas las pistas para que nos digas esta autora, Gabriela Wiener, cómo se ha construido además en este intercambio transatlántico, que es lo que también nos interesa conocer, y que además, que ese es el lujo, nos permite también enlazar con esa construcción de esa red de autoras latinoamericanas a partir de ese apellido, que no sabemos siquiera si es tu apellido, porque luego lo dirás que eres una hipótesis científica solamente, ¿no? Entonces me parece fantástico como metáfora de ese museo, de ese nombre especular que no sabemos si existe o no, y casi como una fantasmagoría. Así que ahora tienes la palabra. Perdón, sí. ¿Qué? Bueno, gracias Pura por ese resumen tan clarificador de lo que es el libro, como una entrada a entenderlo, ¿no? Ese ingreso por el museo etnográfico, ¿no? O sea, yo me puedo remitir, ¿no? a una genealogía claramente con un sesgo, que es algo que suele pasar, ¿no? en América Latina, en Abya Yala, y es que solo te cuentan una historia, ¿no? La historia oficial, que es lo que yo escuché además, ¿no? Y curiosamente era una historia sobre alguien que había escrito un libro además, ¿no? O sea, era una historia de una persona ilustrada, ¿no? Pero a la vez de una persona aventurera, ¿no? De hecho, en el libro, que es una pelea, digamos, con este presunto, y es importante esa palabra, como en las noticias periodísticas de violadores y asesinos, eh, que está de más. Pero bueno, en este caso, llamémosle presunto antepasado, ¿no? Era una presencia imponente, ¿no? en mi familia. O sea, es curioso que además yo termine haciendo libros y que sea una, digamos, una escritora experienciadora, ¿no? Una persona que ha escrito desde, por, cómo, cuándo, a través de la experiencia, ¿no? O sea, de la aventura también, ¿no? Quiero decir, hay un punto en que yo podría haberme sentido realmente tocada y inspirada, ¿no? por este hombre del que me contaron desde muy pequeña procedíamos, y entender toda mi historia, ¿no? A partir de haciendo esa lectura, ¿no? Esa línea, ¿no? Que tiene que ver con... Y de hecho en el libro hay cierto guiño, ¿no? Porque sí que el objetivo del libro es una demolición, es la demolición del patriarca, de la figura colonial, incluso en las familias, en nuestra intimidad, en nuestra cama, en lo más cerca, en lo más familiar, en lo más íntimo. Pero bueno, es un libro también de alguien que no puede tirar como la primera piedra, así en términos cristianos, que se encuentra, ¿no? con todas sus luchas y todos sus activismos reventados, invertidos contra sí misma, y que de alguna manera en ese momento de contradicción tan bestia de su crisis personal, ¿no? con los feminismos, con los antirracismos, con las no monogamias, con absolutamente todas las teorías que ha intentado, como dice, meterse al cuerpo, pero no puede, de pronto rompe, ¿no? Rompe consigo misma, y en ese momento de crisis teórica práctica, lo que hace efectivamente es pensar en el origen, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, no? ¿De dónde viene esta vulnerabilidad? ¿De dónde viene también este sentimiento, ¿no? de querer dominar, de ser dominada, de sentirse, de ser una migrante también, ¿no? De ese racismo que la atraviesa y al mismo tiempo la ha llevado a espacios que luego, ¿no? ha tenido que reconocer que han sido espacios para blanquearse, ¿no? Un poco. Y para eso, bueno,
hay que mirar atrás, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con con mis modelos relacionales, con mis asuntos íntimos que he luchado porque sean distintos de lo que vengo y están volviendo a lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando con mi deseo, em, con mis maneras relacionales y mi maternidad, la manera de agruparme, de hacer familia, de sostenernos, que está fallando? Entonces mira atrás, la protagonista mira atrás y se encuentra con dos momentos históricos que tienen que ver, bueno, efectivamente, ¿no? El siglo XIX y el siglo XX. En un lado está el viajero explorador en plena época del racismo científico, con todas las buenas ganas y todas las buenas intenciones del mundo, ¿no? Como ahora. Eh, em, bueno, mirando al indio en su desgracia, en su pequeñez, en su pobreza, en su asquerosidad, porque una de las cosas de enfrentarme al libro de Charles Wiener, el patriarca de mi familia, del que todas estamos tan orgullosas con la foto en todos los salones de la casa, ese hombre blanco, así, este apellido extraño, pero ¿qué hago con esta cara de guaco retrato y este apellido? O sea, eso genera cosas, ¿no? Quiero pensar esto, no sé, quiero escribirlo, ¿no? Y es que Charles eh, era un personaje, sí, como fascinante. Tenía todo este lado, ¿no? Que de alguna manera, pues, creaba empatía, identificación, porque un Indiana Jones le pongo ahí y me burlo un poco en el libro, ¿no? Porque también, obviamente, Indiana Jones nos gustaba, ¿no? Hasta que ya no nos gustó. Eh, y entonces yo pensé, mierda, o sea, qué insultante es esta mierda. ¿Cómo habla de los peruanos, de las peruanas, de las mujeres, de las cholas, de las indias? ¿Cómo es posible que este hombre haya sido orgullo, estandarte y de hecho del único que sabemos algo en mi familia? O sea, solo sabemos de él. Y la tatarabuela, por ejemplo, o sea, ¿quién? Se llama María, ¿qué más? Rodríguez, ¿qué más? Nada más. Foto, ni una. Ok, solo sabemos de él, pero si nos está insultando, ¿no? Es esto muy bestia, ¿no? O Perdón, sí, igual no ha leído, mi familia igual no ha leído el libro, o sea, eh, am, ¿quieres leer la cita de tu antepasado, de sí, Charles sí, Wiener, sobre buenísimo. los peruanos? Que hay un guión aquí maravilloso. Bueno, entonces la primera epígrafe del libro es: la imbecilidad artificial del cuerpo estaba unida en los peruanos a la imbecilidad fáctica del alma. Charles Wiener. Y esta es la más como light. O sea, eh, entonces, claro, en el origen, ¿no? El origen está, ¿no? En un duelo, está la muerte del padre y esa es la segunda historia. Así como está el volver al origen, al volver a ese antepasado y empezar a observarlo y cuestionarlo y ver qué demonios tiene que ver conmigo y con mi presente. La segunda parte, en el siglo XX, ¿no? Pues en el siglo XIX, racismo científico. En el siglo XX, pues, patriarcado, bueno, viviendo con una madre que leía a Simón de Beauvoir y al mismo tiempo prácticamente le cortaba el bistec a mi padre. O sea, ahí vi una locura, ¿no? La protagonista del libro es como, o sea, otra paradoja, ¿no? Otra paradoja tremenda, ¿no? Este padre era un padre que incluso usaba un disfraz para mantener una doble vida, que es algo que entendemos muy bien del siglo XX, de esa generación. Em, de estos padres con varias casas y con varias familias y con los hijos que aparecen en el velorio y de repente te dicen, soy tu hermana. Eh, y así, ¿no? Él construyó como toda su vida, era un político, militante de izquierda, comunista, marxista, leninista,
inspiración total, pelo de Che Guevara, el amor con mi madre era lo que yo quería reproducir en la vida, absolutamente, hasta que abrí un cajón y ¿what? Entonces de ahí me hice como detective de asuntos familiares, lo que me ha llevado obviamente a la perdición. Ahora estoy pensando estudiar criminología para dejar de investigar en la vida de mis parejas, o de mis padres y madres, o podría ser una cosa como de canalizar por ahí. Y claro, descubrí que, pues, eso, ¿no? Tenía nada menos que un antepasado que nos insultaba y un padre que tenía otra familia que se gastaba la mitad del presupuesto en esa familia, intentaba llegar em, a criar y a cuidarlo todo, ¿no? Porque no, es adorable mi padre, ¿no? Lo amo, o sea, adorable, o sea, realmente es un padre adorable el del libro, ¿no? Pero al mismo tiempo es un padre que no sabe gestionar una mierda lo que le pasa. Entonces, claro, en algún momento de sinceramiento le dice a la hija, ay, hijita, si en mi época hubiera existido el poliamor. Claro, papá. O sea, gracias por tu sinceridad. Eh, y entonces en ese cruce, ¿no? De dos historias llenas de paradojas, de contradicciones, de incoherencias, ¿no? Eh, la protagonista va a encontrar como, o va a intentar, ¿no? Que explicarse lo que le está pasando, ¿no? En esos orígenes, ¿no? ¿Qué es, no? O sea, ¿es el huaco o es el huaquero, no? O sea, ¿es lo saqueado o es la saqueadora? ¿Es, es la, ¿Es su padre o es su madre, ¿no? ¿Es la esposa o es el marido? Es la oficial o es la bastarda? ¿De dónde viene además toda su familia? Efectivamente, viene de un abandono, porque además Charles, como cuentas, llega hasta 1 año y medio en el Perú. eh, de ahí procede la investigación, ¿no? En el libro, que es una investigación obviamente cero rigurosa, en la que la protagonista, o sea, decide, claro, desvirtuar, ¿no? A este personaje con toda la venganza y con todo lo que tiene a la mano, y entonces llega a ver, ¿no? Que Charles había coexistido, ¿no? Con los zoológicos humanos, ¿no? Estos espacios espantosos de colonización en que las superpotencias europeas exhibían, ¿no? A la gente de sus colonias como entretenimiento, como circo, para ver cómo vivían ahí, ¿no? Y, o sea, le tiraban trozos de carnes para básicamente subalternizar, convertir al otro, ¿no? En el salvaje, ¿no? Y Charles era más moderado, digamos, o sea, se llevó sobre todo objetos, piezas artísticas prehispánicas de barro, que eran lo que hacían em, allí. eh, bueno, una brutalidad, como 4.500 piezas, ¿no? Y gracias a eso, pues, pudo participar en la gran exposición universal de 1878 y ahí al lado estaban los negros haciendo cosas para que los franceses supieran cómo viven ahí la gente que conquistaron, ¿no? Y a la vez, bueno, lo que hace Charles es, parece ser, está con una mujer, presuntamente mi tatarabuela, presuntamente tienen un hijo, presuntamente ese hijo es el primer Wiener peruano que a su vez eh, pues tiene 10 hijos y así, ¿no? Él nunca sabe, presuntamente, que él lo ha tenido, simplemente se va, ¿no? O sea, es un hijo bastardo del que proviene todo el mundo, de mi familia, o sea, ese hombre que no ha ejercido de padre, que se ha ido, que ha abandonado, que se ha llevado todo esto, que ha sido condecorado por Francia gracias a su expolio, digamos, con la coartada científica obviamente del momento, eh, es, es el orgullo, ¿no? De la familia. Y a la par, él, ¿no? Se pone la medalla, como dice Pura, por haberse llevado a un niño indígena para cultivarlo, para probar que estos, como dijo, putrefacción del alma y de imbéciles de tal, ¿no? En buenas manos, ¿no? En salones parisinos, en
enseñándoles, ¿no? Con la educación, ¿no? Europea, ¿no? Podían ser civilizables, ¿no? El bárbaro, o sea, precisamente la barbarización, ¿no? Es precisamente el efecto, ¿no? Que genera una mirada eurocéntrica del otro, ¿no? De la otra, ¿no? Ese es el salvaje, ¿no? El zoo humano pinta perfectamente cuál es el proyecto en ese momento civilizado europeo y, o sea, se llega a esta cuestión tan explícita como los zoos humanos, a algo tan como parece ser como íntimo, altruista, ¿no? Del educador francés, ¿no? Que gozoso dice, los indios pueden cambiar, son reeducables, oye, ha aprendido francés, ¿no? Y en este cruce, ¿no? Y en este conflicto de origen, pues aquí estamos, pensándonos. Además, curiosamente, y se ve también en el inicio de la novela, el que llega, como dices tú, despoja y se marcha sin saber la descendencia, aparentemente sin saber la descendencia que tiene, es el que da origen a una genealogía letrada, porque el cultivo del periodismo en tu familia ha sido una constante, seguramente de alguna manera también determina tu camino por la escritura, y ese libro que se veneraba y que te dejó tu padre como testamento. Y a la vez, esa sala de ese museo en el que lleva el apellido Wiener está también reconstruyendo vuestra historia, es decir, la falta de identidad la da el contexto científico, da la historia que él construye de Perú a partir de los restos arqueológicos, y hay como una contradicción, ¿no? O sea, tu identidad, o esa falta de identidad que tú tienes te viene dada por él, el nombre te viene dado por él, ¿y cómo crees que eso ha condicionado tu escritura? Porque tú te llamas muchas veces como eso, como detective, como exploradora, es una palabra que tú utilizas Jamás. Exploradora. Yo lo he visto en una entrevista, exploradora. Son los periodistas, son los periodistas. Ah, bueno, pero lo dices. Entonces, bueno, hoy día día he dicho algo peor, ¿no? He dicho experienciadora. Experienciadora también. Ay. Sí, ¿no? Bueno, eso es como volver, como, o sea, cómo vamos a destrozar, ¿no? La casa del amo con sus propias herramientas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con, eh, mira con qué apellido firmo, ¿no? O sea, y esto, bueno, habla un poco de vulnerabilidad también, ¿no? Como dice Pierina. Eh, Creo que ese libro no está escrito desde un lugar de la insumisión absoluta, ¿no? Está hecho desde la conciencia de esa contradicción y de hecho desde el desconcierto, ¿no? Eso fragiliza, evidentemente, ¿no? O sea, decir que mi apellido ha sido una manera de blanquearme en una ciudad y en un país tan racista es algo que es así, es real, no es mentira, ¿no? O sea, un Mamani, George Mamani esconde su apellido, ¿no? Pero Gabriela Wiener, o sea, no pone el bravo en la portada de su libro, ¿no? Que es mi segundo apellido. Quiero decir, claramente mi familia entera, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de contar, ¿no? Llegando a estar orgullosa de un ser ilustrado, ¿no? Eh, francamente es que quieren estar de ese lado. ¿Cómo no, no? O sea, como los abandonados, como los racializados, ¿no? No van a querer, ¿no? Estar en un lugar de protección y de cuidado, ¿no? Y si eso te lo da un apellido euroblanco, si eso te lo da la literatura, si eso te lo da la escritura o el periodismo o cualquiera de estas cosas, pues lo tomas, ¿no? Porque precisamente en tu origen lo que está es esa falta de pertenencia, ¿no? Es esa identidad escindida, ¿no? Es ese presunta que no se explica, que no se completa, ¿no? Es ese huaco que se lleva a otro lado, se descontextualiza, ¿no? Se saquea, se exhibe, como se exhiben las personas. Y entonces, bueno, el movimiento que intento, ¿no? Es como, bueno, ahora te voy a exponer yo a ti, ¿no? Te voy a exhibir yo a ti, ¿no? Te voy a poner en mi jaula, en mi libro. Sí, ok, uno de mis parientes, para no ser tan específica, em, se hizo historiador, ¿no? Este se cuenta en el libro, ¿no? Se hizo historiador.
para emular a Charles. Claramente con lo que tú dices es como yo no, o sea, no sé nada de mi familia a partir de mis abuelos y mis abuelas, ¿no? La gente marrón en general no sabemos nada. Bisabuelo, llegas a bisabuelos y luego está ese tatarabuelo que lo creó todo como una especie de Dios y que se dice ahí, ¿no? Pues todos tenemos un padre blanco, Dios es blanco, dice, ¿no? En el libro. Y no sabemos más, ¿no? O sea, no sabemos más de esas filiaciones. eh, y la gente digamos, es letrada de mi familia, no vaya como a entenderse otra cosa, eh, son los hijos, ¿no? de mis abuelos, ¿no? O sea, son mis padres y mis tíos. Ahí empieza la universidad, digamos, en mi familia. Eh, y está este tío que estudia historia, ¿no? Y que descubre ¿no? La potencia que tiene ese antepasado para él y esa es su identidad también, ¿no? Ese es, o sea, es lo que tú dices, o sea, él ha estado y me ha costado, o sea, escribir un libro ficcionalizado, pero que también, pues, o sea, hace cuestionar la identidad de otras personas, ¿no? O sea, él se entendía así y su proyecto, por ejemplo, literario y vital, ¿no? Era recrear el viaje de Charles, ¿no? Hacer esa ruta, ¿no? Que hizo por Perú y Bolivia, que no, bueno, no lo ha hecho, ¿no? Em, pero yo como que he reivindicado mi derecho a mi propio relato, ¿no? Él se contó las cosas así y estuvo y fue feliz, ¿no? En eso. Em, y yo le mandé el libro, ¿no? A él, al primero que nadie. Y lo amo, es alguien que adoro. Y me hizo muchos, muchos comentarios, ¿no? Al libro. Y algunos, pues, los contesté, los acepté y muchísimos no. Pero me demoré una semana en contestarle porque me importa, ¿sabes? Cuando haces estas cosas que tienen que ver con las otras, o sea, algunos cuidados tienes que tener, pero luego, y muchos, pero además, bueno, era importante, ¿no? Para mí em, no dejar de contar y es como, bueno, haz tu libro, ¿no? Eh, y además, bueno, mi libro juega mucho con Charles de manera irónica sobre mi propio personaje eh, de escritora, que no he sido nunca una escritora demasiado libresca o, ¿sabes? O literata. De hecho, yo, bueno, estudié literatura, ¿no? Pocos lo saben, pero poco se nota, pero sí, estudié literatura, pero, o sea, fue tan absolutamente opresivo e insoportable, ¿no? El ambiente de la facultad que hice como un movimiento bastante solitario para esa edad en la que uno como sigue tendencias y ondas y tal, y huí al periodismo, o sea, salí como... eh, mi padre y mis tíos nunca hicieron un periodismo del New York Times, o sea, el comercio, New Yorker, o sea, etiqueta negra. O sea. Eh, ellos lo que hacían eran básicamente panfletos políticos y periódicos de izquierda altamente radicales, ¿no? O sea, mi padre era un paria del periodismo, no lo querían en ningún lado. Eh, cuando yo empecé a escribir en los diarios de derechas, claro, que era practicante, que eran los únicos que te pagaban, era como la vergüenza de la familia. Eh, hasta que llegué a un diario de izquierda, por fin, pasaron muchos años, o sea, hasta que pude hacer otras cosas para comer, ¿no? Y publicar mis columnas en el diario Eso, o así. Pasó mucho tiempo, ¿no? Pero antes estuve, no sé, en diarios fujimoristas o en El Comercio, me trataron como el orto. eh, Mientras que, claro, mis padres, ¿no? O mis tíos, ¿no? Eran como gente que no importaba, ¿no? Al final eran pobres porque estaban, ¿no? Todavía esa era su manera de luchar, ¿no? De hacer política. Y creo que ya estoy un poquito por ahí ya ahora mismo. Porque como han oído, alguna vez fui redactora jefe de Marie Claire. O sea, hello. Y me fui yo, además. O sea. ¿Y por qué te fuiste? O sea, ¿qué quebranto? A ver, la Final. baronesa tiene un límite. Eh, pues el quebranto fue como que, bueno, no podía, ya para entrar, ¿no? En el mundo este
que me habías contado que querías hablar un poco de cómo empiezas y cómo terminas. Básicamente, la directora de la revista me envidiaba demasiado porque me invitaban más a más festivales que ella, entonces y yo no podía ir, claro, porque tenía que trabajar, o sea, ¿no? Que tienes eso, un mes de vacaciones y tal, entonces ya era como, no. Pero bueno, esa directora, joder, o sea, una loca, ¿no? Una visionaria, una chiflada, ¿no? Para llevarme ahí, ¿no? Una revista que, bueno, obviamente no publicaría una portada conmigo en casi ninguna página, pero me puso ahí, ¿no? Y fue una experiencia loquísima. Y bueno, a la par fue como, bueno, a lo mejor puedo intentar, ya sabes, ¿no? Como, bueno, con esta liquidación igual y un paro y luego puedo escribir, o sea, era la cosa de voy a poder escribir en un rato, ya con esto lo dejo, bueno, ya no me compraré una casa, no importa por qué, además, o sea, no voy a ser propietaria en esa época. eh, y ahora estamos, por favor, banco, ¿no? Como en ese momento era como, bueno, vamos a ocupar, vamos a conseguir una nave, un loft de mierda por 400 euros en un barrio no tan cerca del centro y sí, sí, vamos a vivir, ¿no? O sea, sí, o sea, al final como que caí en un universo muy antisistema que parecía todo posible, utópico, todo, pues, ¿no? O sea, vamos a romper todas las estructuras habidas y por haber. Entonces yo, pues, estúpida, renuncié, eh, me mudé del centro, o sea, me fui a Carabanchel, me fui a vivir ahí, me fui a tener hijos eh, y a escribir, ¿no? Y puta, fui feliz, o sea, feliz, fui tan feliz realmente, ¿no? O sea, pero tenía que contar cada céntimo de las fiestas que organizábamos así, o sea, 5 céntimos, 1 céntimo, 2 céntimos, tal, ¿no? En un bote así a precio libre, todo era a precio libre, además. ¿Qué es eso? 1 céntimo. Gracias, dámelo. ¿Que no era todo gratis? Ok. Bueno, nada, más allá de que estoy, pues, nada, como cínica en este momento, la verdad, pero no sé, fue como un momento político para mí importante, transformador, eh, y obviamente es como, bueno, también es como ser consciente de que claro que tenía dónde caer, ¿no? Para estar en estos tiempos así, ¿no? Pero me arriesgué y cambié, me volví freelance, que también era una cosa que siempre estaba ahí como posibilidad. Y fue, bueno, fue complicado, pero ya seguí adelante, ¿no? Y ya, o sea, pude hacer un poco más de pude escribir, eh, pude criar, pude estar en mi casa, o sea, pude hacer cosas en efecto con mucho menos, ¿no? Hubo un decrecimiento que fue importante y además, claro, ya lo decía, ¿no? Soy una escritora como que he escrito no ficción durante mucho tiempo. La gente cuando publiqué mi primer libro, Sexografías, que era un libro de historias reales que tenía que ver con la sexualidad, eh, las formas de vivir, ¿no? Nuestra intimidad, el cuerpo, lo político del cuerpo. em, Todo el mundo me dijo, es una ficción, por favor, te lo has inventado. O sea, cómo vas a follar tú con Nacho Vidal? Ya quisieras, o sea. Claro, y ahora que he sacado una novela, o sea, todo es como, es tu vida, no, nominado a un premio de no ficción, de crítica, de crónica, no ficción. eh, o sea, los tipos convenciéndome no, en Twitter, pero si es una crónica, ¿por qué la llamas novela? Bueno, Entonces, como, no sé, ya, o sea, paso de, paso de decir absolutamente qué cosa es, porque van a decir lo que es y ya está, ¿no? Eh, pero bueno, a lo que iba es que he hecho mucha crónica, he hecho mucha no ficción y eso ha sido una especie de como de retroalimentación, ¿no? Entre vida y literatura. Yo siempre como me he identificado mucho con artistas
¿no? Que realmente de una manera muy indisciplinada y espontánea que llegaban a mí, porque hice mucho tiempo periodismo cultural, insisto, ¿no? O sea, eh, esas cosas como de pronto llegaban y me fascinaban, ¿no? Como Nan Goldin en algún momento, eh, ese autorretrato que se hizo después de que su novio le reventara un ojo a un puñetazo, ¿no? Y que se hiciera esa foto, ¿no? Fue como, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero escribiendo. Em, Quiero dibujar ese ojo morado, escribirlo. em, Quiero hablar de esa violencia, ¿no? Esas violencias eh, sí, ¿no? Con el color exacto del ojo morado, ¿no? Entonces por eso decía eso que dijo Perina, ¿no? De que me enseñó a escribir, ¿no? Y claro, los artistas del cuerpo, Ana Mendieta, ¿no? Tan extremas, tan radicales, como su vida se convertía en materia de su literatura. O sea, obviamente yo sentía, bueno, obviamente no me voy a quemar como bonzo, no voy a emular aquí, inmolar aquí, em, pero claramente sí que había una tendencia, ¿no? Que a veces pues se puede hablar de eso, ¿no? De exposición, de vulnerabilidad, ¿no? De performance, ¿no? De poner el cuerpo, ¿no? De pronto, incluso en una escritura, ¿no? Que no te deja igual, ¿no? Que son como todas experiencias transformadoras, ¿no? Y esto tiene obviamente que ver con mis, digamos, aventuras vitales o maneras en que he experimentado la vida o directamente he vivido, ¿no? Porque yo, por supuesto, soy una peruana que emigró al Reino de España, eh, un tipo de migrante privilegiada que fui a estudiar, ¿no? Pero claramente sin un duro y sin una beca, sin nada, ¿no? O sea, y pronto me quedé sin poder trabajar ni poder hacer nada. Y digamos que llegué a una Barcelona que por suerte ya no era la Barcelona de Vargas Llosa ni García Márquez, sino era la Barcelona de Roberto Bolaño, ¿no? Que era, pues, había sido un muerto de hambre y a la vez un poeta increíble y un escritor, y lo primero que hice en lugar de ver el mapa de Barcelona fue leer Los Detectives Salvajes, y claramente por eso eh, me salvajeé, El primer libro que no, compraste, ¿no? sí, ¿no? Sí, y en Llamada Perdida en mi libro es una historia en que yo viajo a Blanes para un homenaje de Bolaño y me pasan unas aventuras y tal, ¿no? Entonces, todo está como yo pensaba, ¿no? Como falta de inventiva o em, de capacidad literaria, porque siempre viví obviamente acomplejada en mi facultad de literatura, por toda la gente, ¿no? Que hablaba de sus lecturas y de sus proyectos literarios, de las revistas de poesía donde no me invitaban a estar, ¿no? Porque realmente era como muy invisible en mi universidad. Eh, Todo eso era como, ¿no? Algo que me hacía como siempre al final terminar con, no sé, con el escritor que ahora está preso por proxeneta. O sea, quería huir de los intelectuales blancos de mi universidad y terminaba con alguien que prácticamente me golpeaba, ¿no? O sea, un poeta maldito, uno que se creía Bukowski, uno que me encerraba con llave en su casa. No, era como yo quiero vivir, no quiero escribir, no quiero leer, yo quiero vivir, ¿no? O sea, toda esa mierda maldita obviamente se me metió en el cuerpo y de manera, o sea, venía con el filtro patriarcal muy fuerte además, ¿no? Em, y además, bueno, yo había sido alguien como que también creo que en la cuestión narrativa y literaria fui siempre muy oral, ¿no? Muy de sexo oral, ¿no? Era muy como siempre en mis espacios, en mi colegio, donde estuviera, era alguien, la típica que se pone las medallitas de aventuras y de cosas que ha hecho, ¿no? Pesada, ¿no? Pero hablando de eso, pues algo de público tenía, ¿no? Siempre como actualmente. Entonces ya yo ya me daba por satisfecha y me divertía contando, ¿no? Hasta que tuve mi primer novio y también pensé
quería seguirle, o segundo novio más bien, quería seguirle contando todas mis historias, todo lo que hacía, ¿no? Y ¡pah! Me reventó el ojo Dan Golding, ¿no? Y de hecho dicen de mí que es un libro de entrevistas con gente de mi vida que llegué ya como al sumo, un extremo de la literatura del yo. Entrevistando a todo el mundo sobre un único tema yo, o sea, mi vecino, el que me pegó, mi madre, mi padre, mi primer jefe, el crítico literario que escribía positivamente de mí. eh, Estaban todos ahí, ¿no? Mi pareja, la otra, mi hija, todos ahí, ¿no? Y éramos como, bueno, fue muy, muy divertido y ahí salía este chico también em, y bueno, siempre fue eso, ¿no? Como ya en un punto me di cuenta que no, o sea, mi escritura además como surge, ¿no? Digamos, del periodismo, de espacios de periodismo narrativo, de periodismo literario, ¿no? Y de crónica, y además con un espacio que era igual de contradictorio, ¿no? Porque era un espacio de revista en la que yo era una cuota, ¿no? Y además hacía la escritura que se esperaba, ¿no? En los 2000 de la mujer, ¿no? Entonces, claro, yo hablaba de sexo, ¿no? Yo hablaba de drogas, yo hablaba de polígamos, yo hablaba de BDSM, hablaba de orgías, hablaba de la menstruación, hablaba de, no sé, era como, ¿no? Pero es que a mí me encantaba escribir sobre eso en realidad, ¿no? O sea, de hecho ahí me ficharon en esa revista porque yo ya en el periódico donde trabajaba en la revista, yo estaba haciendo una escritura que trataba de temas de disidencias, de mujeres, de género, de familia, de amor. Y entonces en esa revista empecé a hacer eso, ¿no? Luego, claro, a lo lejos lo veo y es claro, sí, ¿no? O sea, sí, de alguna manera hay una cuota y un estereotipo, ¿no? Pero en ese momento yo empiezo a trabajar estos temas a lo bestia, ¿no? Y ahí aparecen mis relatos y cuando migro, ¿no? Migro a Barcelona, que es una ciudad que en ese momento era psicalíptica, ¿no? El Festival Erótico de Barcelona, yo llegaba con unas cuantas croniquitas sexuales bajo el brazo, ¿no? Y como con una etiquetita de periodista gonzo, ¿no? De estas que viven para contarlo. Y recaigo ahí en una revista que había sido como de la época de la movida de los 80, donde había, ¿no? Se hablaba de marihuana, actrices porno, y encima se regalaba un DVD porno cuando ya había internet, ya había porno en internet. O sea, era una cosa muy rancia, muy, o sea, muy tremenda, muy tremenda. Y entonces yo empecé ahí haciendo el horóscopo sexual, ¿no? Eso fue en mis inicios ahí en Barcelona. En plan como Géminis, tú hoy en día no vas a follar, ¿no? O sea, yo tenía la capacidad de decidir sobre la vida sexual de la gente, ¿no? Luego ascendí y empecé a escribir sobre las playas más hot de España, las que nunca había pisado, ¿no? Desde mi computadora, ¿no? Y claro, o sea, no sé, pues el periodismo andaba bien, ¿no? Y por esa tontería me pagan 400 euros, ¿no? Entonces, hasta que, claro, cayó la crisis y claro, ahora por eso te pagan 30 euros, ¿no? Entonces, ahí empecé un poco a tener un espacio, o sea, fue muy loco porque pasé de trabajar en una revista masculina a trabajar en una revista femenina, ¿no? Y fue como, bueno, no sé dónde me sentí más oprimida, la verdad, pero en los dos me sentí infiltrada, claramente. Y cuando publicas sexografías, en la que además, como has comentado, ¿no? Realmente esa parte experiencial que me has dicho tuya convierte a tu cuerpo en un texto. O sea, tú eres la agente de todo aquello de lo que vas a hablar, ¿no? Experimentas en clínicas de extracción de óvulos, en orgías, o sea, en todo tipo de reportajes que tú haces, ese periodismo gonzo lo llevas a cabo. ¿Y cómo te determinó eso editorialmente? O sea, al publicar sexografías, que había lógicamente también una determinación de género, ¿no? La chica joven, la experta en determinadas áreas. ¿Cómo te catalogó eso editorialmente y cómo determinó también en los siguientes años, ¿no? Porque cuando llegas a España venías ya con la trayectoria de periodismo literario, de este periodismo también. Sí, pero fue en España que publicó cuando empiezas más. ¿Y cómo te determina eso? Porque es curioso también en tus títulos, en los libros, que muchos aparecen, en un mismo título aparecen en tres editoriales distintas, incluso Sí, un en caos. puntos atlánticos diferentes, ¿no? Sí, pero bueno, eso es a pesar mío.
Sí, como, o sea, tuve la suerte, ¿no? De que Sexografías me la publicó una editorial en el 2008 que se llama Melusina, que era una editorial que estaba publicando, ¿no? A gente que estaba escribiendo sobre el cuerpo, ¿no? De unas maneras como subversivas, ¿no? O sea, en ese momento se había puesto como muy de tendencia el posporno, por ejemplo, ¿no? O sea, otras maneras de hacer pornos que atacaban el porno mainstream violento, que como te digo, en Barcelona era hegemónico, ¿no? Eh, y además desde unas escrituras, bueno, estaba Paul B. por ahí, ¿no? Estaba Virginie Despont, estaba publicada Teoría King Kong en ese editorial, Lydia Lange, Stacey Arciga, bueno, un poco, un poco una gente muy interesante, también que venía, ¿no? Desde activismos políticos, sociales, ¿no? O sea, yo lo que era una migrante intentando convertirse solamente en persona en ese momento, ¿no? Eh, pero colocada en esta editorial y en esas estanterías en la casa del libro que estaban debajo de una caja que ponía teoría de género, ahí acabó mi libro, que era un libro narrativo, ¿no? Pero por lo menos, claro, cuando presentábamos los libros, no sé, estábamos ahí emborrachándonos, ¿no? Con, con Itziar, y luego Paul y Virginie me invitaban a su casa a hablar de Marilyn Monroe, y como estaba pasando algo así como loco, ¿no? Cristina Falleras me decía, has escrito un libro feminista, pero ¿usted quién es, señora? ¿Y por qué dice eso? ¿Yo feminista? Eh, claro, o sea, en ese momento yo venía todavía de Lima, donde ser feminista era vergonzoso, o sea, en el 2006, 4 que llegué. Y 4 años después, o sea, empecé obviamente a ver lo que me rodeaba, ¿no? Y a ver, ¿no? Que mi escritura, ¿no? Tenía efectivamente, ¿no? Unas trazas políticas, feministas, que estaba hablando de una manera muy expuesta sobre el cuerpo, estaba hablando de las otras, de los otros, pero desde mí, ¿no? Desde encarnarlo, o sea, nada, típico, entendí mi libro después, ¿no? Eh, y, y sí, ¿no? O sea, me ha pasado mucho eso. Sexografías fue un libro que además, pues, que debe tener la mayor cantidad de blurs de la historia del mundial. O sea, no sé, había como 10 hombres escribiendo una línea sobre el libro. O sea, esto como todo un operativo editorial, ¿no? De parte de mi amiga Ana, que era la editora. Eh, y, y era como, bueno, supongo, o sea, supongo que necesita todo esto. Entonces, claro, ¿cómo voy a saber si realmente en ese momento era un buen libro, o era mercadotecnia, o era qué, ¿no? Ya sabes, como ayer decía Marta, o sea, siempre estamos puestas en duda, ¿no? Y el mercado editorial es graciosísimo, ¿no? Claro. Hombre, si Eh, lo anuncias como investigación empírica en poligamia, sexualidad en la cárcel, extracción de óvulos, dominatrix, en la habitación con Nacho Vidal, intercambio de parejas, prostituta, que decir, el reclamo, ¿Y eso de evidentemente. dónde salió? Bueno, Ese es tu resumen, vale. claro, claro. Las Vale, reseñas porque y la esa recepción. Y la sinopsis recepción. no la he escrito yo. No. Hablamos de catalogación también y de localización en librerías. Claro, claro. Sí, la verdad es que mi libro, así como leído el índice, parece puta, un programa de, ¿cómo se llama esto? Esas mierdas, pues, que hay sí, o sea, putas, mistres, polígamo. O sea, yo no me puedo creer que la gente cayera en eso en 2008, ¿no? O sea, algo más tendría el libro, ¿no? O sea, si no era como la revista donde yo escribía, ¿no? O sea, esa basura que te regalan un DVD porno cuando te puedes No, bueno, pajear se publicó, entre otros con tu sitios, en teléfono. Seis Barral también, ¿no? Seis Barral peruana, imagino, ¿no? Seis Barral, que está en Planeta, hay una edición de sexografías, ¿no? En Seis Barral, Sí, es decir, que ya está canonizado sí. editorialmente, ¿no? Parece ser que ya forma parte de algo. ¿Qué tal? Luego, claro, empezaron a venir como muchos profes y profas a decirme que dictaban mi libro en las universidades, que es tal. Ah, en serio, wow, ok, ¿no? Luego
Luego, claro, venía, o sea, cuando recién pasó, pues creían que yo era sexóloga, o consejera sexual, mucha gente me pedía por favor consejos para cómo hacer para que la chica que les gustaba fuera tan libre como yo. Por favor, o sea. Y la mayoría de gente, o sea, como dije, ¿no? Hace un rato, es como, ¿tú? O sea, tú estás escribiendo sobre sexo, pero tú tienes sexo, o sea, era un nivel de racismo, o sea, y de machismo tan espantoso y tan prehistórico, hablando en el 2008, ¿eh? O sea, en mi país, o sea, me hicieron unos reportajes así, putas, polígamos, claro, o sea, y la gente empezó a dejar comentarios en YouTube, en las redes, en mi blog, en donde sea, em, básicamente diciendo que era feísima, que a mí no me iba a follar nadie, que cómo podía, o sea, realmente fue un libro, ¿no? Que yo no calculé, que hablando de deseo, hablando de mi propio deseo, hablándome como ser deseante, eh, chola, ¿no? Este cuerpo, ¿no? Porque además yo siempre me había sentido una persona muy sexual, ¿no? Desde el colegio y que había vivido la sexualidad de una manera un poco traumática, ¿no? Porque era mi seguridad, ¿no? En el mundo, ¿no? En el mundo patriarcal, ¿no? Y era doloroso, ¿no? O sea, yo follaba por libros, ¿no? Follaba eh, ¿no? Con alguien así, me prestaba un libro y, o sea, en una especie de transacción, ¿no? O sea, era tan macho ese mundo de los literatos, ¿no? Que te querían follar en realidad, hablándote de libros, ¿no? Y yo quería ser culta, yo quería escribir, y ¿no? Entonces, cuando, no sé, uno de estos poetas, ¿no? Me decía, escribes como un hombre. Yo, wow, me sentía súper elogiada, ¿no? Como cuando Octavio Paz le dijo a Blanca Varela, escritor, eres un escritor. Eh, Así estábamos, ¿no? Desastroso, ¿eh? O sea, y 2008, ¿eh? 2008 cuando estábamos o sea, yo era como, ¿no? 4 huevones y yo en las mesas, siempre, ¿no? O sea, presentaciones me invitaban, y yo, hombres, ¿no? Y como en Perú, las cronistas, ¿no? Y la cronista. O sea, claro, me fui dando cuenta además de todo lo estructural que había ahí, ¿no? Porque además, de repente, ¿no? Estábamos en el periódico importante del Perú y contrataban a todos mis amigos y a mí no. Y a mí me tenían subcontratada con un service. Y así, por eso me fui, ¿no? Qué bien escribes, ¿no? Igual así como, qué bonito tu pelo, ¿no? Eh, qué bien escribes y luego, puta, págame, contrátame, o sea, y en España más de lo mismo, pero bueno. Bueno, No sé dónde tampoco estoy. te fue tan mal, ¿no? Cuando llegaste al grupo de los bolañistas, las redes que se tendieron y luego tu trayectoria editorial ha sido realmente generosa. Quiero decir que has tenido reediciones, la Mucha nos llegada de pasó, Nueve ¿no? Luna. Sí. Bueno, claro, supongo que en un tiempo más dilatado de lo que querías, ¿no? Pero que todo ese periodismo literario fue informando tu estilo y sí que es verdad que es muy característico y que te ha dado una proyección notable, ¿no? Hasta llegar a Mondadori. Y bueno, y pasamos de lo que has contado a entrevistas, como ha hecho también entrevistas, por ejemplo, a Corín Tellado, que sabemos que es la reina del romance, de las novelas rosas, o sea que el contraste es siempre interesante. Corintellado, Isabel Isabel Allende, Allende, es la decir, que baronesa. la baronesa, eso es esa heterogeneidad de voces, ¿no? que se ve también en esa escritura tan auténtica como es la de Gabriela. Me parece que dice Jordana que abramos la posibilidad de que intervenga el público por si se nos va el tiempo. A mí se me ha ido completamente, de hecho tengo aquí varias cosas para preguntar. 9 lunas, o sea que lo lanzo también por si alguien del público se anima y hace un poco la pregunta mediada por ¿Y mí, no ¿no? vamos a hablar de la baronesa Ibiner? Bueno, vamos a ver qué tal es la respuesta del auditorio y si no nosotros seguimos hablando. Si no hay preguntas, yo continúo porque tengo aquí hay una. Hola, hola Gabriela, yo quisiera preguntarte un poco sobre el lugar, digamos, del resentimiento. Es decir, para mí no hay o bueno, hay una operación, digámoslo así, una manera desde donde yo te leo,
como donde el resentimiento está, digamos, en otro espacio, ¿no? O sea, como esa manera, digamos, de echarle limón a la herida, por decirlo de algún modo, se convierte en como en un sentido, más bien en como sentido del humor y otra cosa. Entonces yo quería saber dónde se encuentra el resentimiento, si es que está ahí, si es que cómo se manipula, digamos, también hacia tu escritura y cómo sale, o no sale, o no está ahí. Sí. Un compañero escritor académico, Diego Falconi, ecuatoriano, habla mucho, ¿no? Del resentimiento, ¿no? ¿No? Es como volver a sentir la herida, ¿no? Y convertirla en algo de potencia, ¿no? Política y transformadora. Eh, Recuerdo que palabras como resentimiento o complejos eran insultos en las épocas de que yo he recibido y muchas violencia racista, porque era una manera de culpabilizarte y de responsabilizarte por sentirte menos o por sentirte, ¿no? Más fea o menos deseable o lo que sea, ¿no? Era todo un artefacto, ¿no? Construido para eso, ¿no? Para precisamente no hablar de lo sistémico. Y así estuvimos durante muchos años, ¿no? Entonces la resignificación, ¿no? La reapropiación, ¿no? Del insulto, como sabemos, funciona de manera liberadora y política, ¿no? Y yo también, ¿no? Ahora mismo sí, por supuesto, reivindico el resentimiento de que volvamos a sentir esta herida, ¿no? Y que empecemos a hablar del origen y que empecemos a hacer memoria y que empecemos a hablar de reparación y que empecemos a hablar de justicia, ¿no? Lo han hecho las mujeres, ¿no? Lo hacen las disidencias y falta, ¿no? Que las violencias racistas también sean algo de lo que tener, lo que estar muy pendiente, de lo que ser muy consciente y como decimos, ¿no? Que no basta no ser racista, ¿no? Hay que ser antirracista y ser muy conscientes de que así como la violencia de género, el abuso sexual ha creado heridas de por vida, condiciona nuestras relaciones con los demás, nuestras camas, ¿no? Y nuestra relación con nosotras mismas, nuestros asuntos afectivos y relacionales, la violencia racial también, ¿no? Crea unas heridas que son claramente en marcas, ¿no? Con las que subsistimos y que también tienen que ser miradas, ¿no? Desde los privilegios de cada cual, desde ¿no? Cuerpos que no han recibido esa violencia, ¿no? En un sistema que, así como patriarcal, también se llama blanquitud y que es también un sistema que ha beneficiado a unos sobre otros. Eh, Claramente Charles Wiener fue una persona que no quería pues el exterminio, ¿no? De los indígenas o de los asquerosos peruanos, ¿no? Lo que él quería era condecorarse a sí mismo por haber logrado que el buen salvaje, ¿no? Se convierta en alguien civilizado, ¿no? O sea, todo el proyecto racista europeo y civilizador es eso, ¿no? Convertir al otro en el salvaje bueno, gracias a ellos, ¿no? Gracias a la lengua, gracias a la religión, y es precisamente algo muy presente y muy actual. O sea, lo que a mí me provocó, sobre todo cruzando, ¿no? Los tiempos y lo contemporáneo con el pasado, fue hablar de que ese discurso subsiste, ¿no? Ese discurso que escuchamos todos los días. Bueno, las buenas salvajes, ¿no? Es una visión del siglo XIX tremenda, ¿no? Que compartían tu Wilson y mi Wiener, ¿no? Los dos con W. ¿Eh? Los dos con W. W, ¿no? Eh, esta mitología, ¿no? De ellos, ¿no? De que me llevé un indio y lo eduqué y lo convertí en un ser humano. Yo creo que es algo muy, muy del siglo XIX, ¿no? Bueno, coincide que Wilson y Wiener eran un par de fabuladores que se inventaban todo, ¿no? Wiener básicamente se acreditaba cosas que él no había hecho, fotos que él no había tomado, descubrimientos que él no había hecho, o sea, le compraba los huacos a los ladrones y luego decía que él los había sacado,
¿no? Bueno, así de fascinante como la baronesa y así de, bueno, podemos usar cualquier epíteto. Y entonces es como este saqueo, digamos, ¿no? Este expolio, ¿no? Siempre está justificado por una mirada así, ¿no? Como al final te ha dado la cultura, te ha dado la lengua, ¿no? Al final, esta mirada, como dice Galindo, pero la citaste, ¿no? Pacificadora, ¿no? Para que seamos amigas. Y justamente yo la cito porque habla de que justamente, ¿no? Ser alguien así de dudoso, así de presunto, así de marrón, ¿no? Con ninguna referencia exacta, ¿no? De lo que eres, ¿no? Es algo que tiene, que esa bastardía, no es una memoria de esa violencia, es un recuerdo constante de que hay un conflicto abierto que no se ha resuelto, ¿no? Pero ¿por qué este libro no es un libro que va a decir algo absoluto, ¿no? Porque como ayer tú decías, Pura, ¿no? La baronesa tenía esa herida, ¿no? Esa herida, esa cuestión social, ¿no? De ser mujer en un mundo de hombres, así como ser una madre soltera. Y Wiener era un judío migrante austriaco en Francia, cuando Francia era la gran potencia política, imperial, ¿no? Y él lo que él quería, o sea, el holocausto iba a pasar dentro de nada, claramente era blanquearse, ¿no? Claramente era blanquearse. Como muchas mujeres se patriarcalizan también, ¿no? Y explotan a otras, ¿no? Como tantas víctimas no quieren ser víctimas y terminan del otro lado, ¿no? Del victimario. O, y Charles se rodeó, ¿no? De honores, lo necesitaba, ¿no? O sea, necesitaba salvarse, ¿no? De ser un austriaco judío, y eso era a toda costa, incluso mintiendo, incluso engañando, y construyéndose todo un relato de sí mismo, autoficción o ficción, en el caso de la baronesa, eh, para justificar que el cambio de bando, ¿no? Entonces, nada, como el proceso del que se habla en el libro de descolonización tiene que ver con ser consciente de eso, ¿no? De que tanto hemos estado sin pensar, ¿no? También que cómo nos atraviesa esa colonización, cuánto, ¿no? Nos hemos estado blanqueando para no sufrir, ¿no? Para no sufrir injusticias, ¿no? Para ser queridas, el para ser lenguaje deseadas, para también lo ser blanqueas, porque cuidadas. por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, si quieres mientras abrimos el turno, entonces la cuestión del lenguaje lo dejamos. No sabía si había pedido preguntas, para que nos dé tiempo, si las Lo respuestas son más siento. cortas, eso sí. Muchas gracias por esta conversación. Y quería seguir con la cuestión de la baronesa de Wiener, ¿no? Y algo que dijiste me hace trazar un puente, ¿no? Entre el siglo XIX, las escritoras del XIX, de lo que hablábamos ayer, y ahora, y tu experiencia, ¿no? Dijiste que te dijeron que escribías como un hombre, ¿no? Y a la baronesa de Wilson, en algún momento en el libro Pura hablas de la escritura varonil, ¿no? De cómo califican su prosa, que era algo muy común en el 19, ¿no? Decían muchas mujeres que escribían Manera de elogiar. hombruna, varonil, y hay una violencia, ¿no? Bueno, Hacia insultarme. el estatus de escritora hasta, y hacia el cuerpo, ¿no? Hay un sexismo que, bueno, le decían de Pardo Bazán, creo que es Valera, que su trasero no cabría en un sillón de la Real Academia, ¿no? Cuando ella se estaba presentando a la Real Academia. Entonces, ahí me pregunto, ¿no? O sea, del 19 ahora, mira que ha llovido, ¿no? Pero sin embargo, todavía es una manera de calificar la prosa de una mujer escritora, ¿no? El hecho de que sea varonil, de que escriba como un hombre, ¿no? Entonces, no sé si tengo una pregunta, pero era un comentario para Sí, trazar puentes. gracias. Sí, o sea, como que me inquieta porque como que me ha sonado que en el siglo XIX era claramente un insulto, pero en el siglo XX al que yo me refiero era un elogio. No, en el 19 era un ¿También elogio. un Era un elogio? elogio. Bueno, entonces hay una continuidad perfecta sobre eso. Genio con faldas, decía Nagómez de Avellaneda, era la máxima calificación que te podían dar. Claro.
Sí, sí, claro, claramente, claramente. Y además, o sea, incluso el canon, ¿no? Todavía, ¿no? Sigue siendo tan patriarcal. Quien decide qué es lo que vale literariamente o no, sigue siendo una visión patriarcal, sofisticada, de lo literario, ¿no? Seguramente, pues, va como viendo cuáles son las olas, ¿no? En cuanto a tendencias literarias, etcétera, ¿no? Pero son, o sea, es un tipo de escritor o de escritora el que gusta el canon también, ¿no? Escritoras, por ejemplo, ¿no? Escritoras que han escrito desde el cuerpo, o sea, claramente, o escritoras consideradas, ¿no? De temas femeninos, ¿no? O sea, hemos pasado de términos, ¿no? Insultantes como literatura femenina, ¿no? Ahora, hace poco, literatura feminista, o ya directamente activismo. O sea, o sea, por ahí he leído eso, ¿no? Como, bueno, ya ni siquiera hacemos libros, o sea, lo que estamos haciendo, o sea, no sé, igual, no sé, o sea, igual son palabras, ¿no? O sea, o sea, está escrito ahí algo, ¿no? Entonces, siempre hay maneras, porque finalmente, claro, en lo negativo, en lo positivo, eras ser, en el siglo XIX, ser hombre, eras grandioso escritor. Eso lo que quería decir era que ser mujer, ¿no? Era algo devaluado, ¿no? Y literariamente no valorado, ¿no? Entonces, mujer, o sea, mujer es el insulto y así como femenino es el insulto, ¿no? Y luego, bueno, sigamos cruzando cosas, ¿no? En mi presentación en Buenos Aires de Guaco Retrato, invité a la gente del colectivo Identidad Marrón que reivindican una Argentina no blanca, básicamente Argentina no es blanca, ¿no? Llevan ese lema, y uno de los carteles era ¿a cuántos escritores marrones has leído en tu vida, ¿no? O sea, y tú haces un repaso de los escritores y escritoras argentinas y, o sea, no encuentras, o sea, igual encuentras en toda su historia 4 marrones, o sea, es como increíble, ¿no? O sea, em, y efectivamente, ¿no? Así como en el caso de las mujeres que han tenido que pasar, ¿no? Y quiénes han sido además las mujeres que han podido tener la habitación propia, ¿no? El espacio de la escritura como la baronesa, ¿no? El lugar de prestigio ante los hombres, siempre al lado de los hombres, como tú dijiste, Gabriela, bueno, al lado de los hombres pudiste ser, siempre preguntándose si han sido los hombres o he sido yo la que ha hecho algo bien, y este temblor, ¿no? Que nos acompaña hasta ahora, ¿no? Que nos confesamos entre las compañeras cuando nos encontramos y a veces por eso es que nos gusta estar juntas, ha pasado y pasa también con los otros cuerpos y con las disidencias, ¿no? Que no han sido, o sea, que han sido precisamente como espectoradas, ¿no? Por el canon, por la academia, por la literatura universal que era macha, pero ojo, también era blanca, ¿no? Y también era heterosexual. Entonces, ojito porque no olvidemos, ¿no? Todos los territorios de conquista, ¿no? Y de colonización, ¿no? De cuerpos muy distintos que escriben, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Y desde sus experiencias, desde sus conocimientos, desde cosas que son despreciadas, ¿no? Como mujeriles fueron en algún momento, ¿no? Y ahora son activismos, ¿no? Identitarismos o lo que sea, ¿no? Cuando aparecen otras voces, ¿no? Otros relatos que no son los oficiales, ¿no? Me ha llamado mucho la atención también el poema Panchilandia, que ya lo habías publicado, que es uno de los que más me gustan también. He visto que lo has retocado para esta edición, ¿no? Y lo has retocado porque han desaparecido 2 versos, que eran las correcciones en mi primer libro son extirpaciones, ¿no? Eh, bueno, a ver si me he equivocado yo, pero... Dios mío, aló, Random House. ¿Me has extirpado la frase que habla de extirpaciones? O sea, Bueno, no puedo, perdona, no, vamos a ver, es está, pero no imposible. está igual. Es decir, es la primera vez que dijeron que no estaba escribiendo en español, que no hablaba correctamente el español, vosotros, no ustedes. Las correcciones son extirpaciones, pero la versión original es
las correcciones en mi primer libro son extirpaciones. Entonces mi pregunta era, sabes que se habla de que sobre todo en los grandes sellos editoriales hay una neutralización del español a ambos lados del Atlántico para que lógicamente la distribución y la lectura de los libros sea más fluida y más fácil a nivel transnacional. ¿Tú has tenido lo que llama Cristina Morales esas violencias textuales o has experimentado esas violencias textuales Sí, por claro, cuestiones de género? a eso voy, ¿no? Claro. Después me llama la atención que hubieras quitado Pero la me referencia al libro, que es algo más concreto, ¿no? Sí, pero yo creo que puede haber, o sea, no me acuerdo, pero puede haber sido por algo de ritmo y ahora que lo escucho tengo razón, o sea. Bueno, pero es una O pista sea, como da también, igual, ¿no? pero O quitas sea, una pista, quitas una pista importante. sí, puede ser, sí. Qué exhaustiva. Eh, pues la verdad que no me acuerdo, o sea, no sé, ya es que es verdad, no sabes qué te han quitado, qué te has quitado tú misma, pero eso claramente, esos versos tienen que ver con mi primera experiencia editorial, ¿no? Y sí, muy post-porno y muy el cuerpo y muy Virginie, ven, pero luego, o sea, oye, ¿no? O sea, me cambiaron muchísimas palabras, ¿no? En la editorial porque no se iban a entender, o sea, tonterías, ¿no? Como jalar fuera, ¿no? Y tirar para mí follar. Entonces, bueno, ahora mismo, no sé, pues puede decirse que he recorrido un camino en el que, por ejemplo, ¿no? Guaco Retrato era un título que no era aceptado por la editorial. ¿Quién va a entender eso? Que no, o sea, obviamente con mucho amor y cariño, pero era como, no, Gabriela, pues yo ahí pensando como otros títulos, ¿no? Y diciendo, pero ¿cómo es posible, no? O sea, porque claro, se me ocurrió uno de, ¿cómo era? Era, ojalá hubiera tenido alguien a quien culpar, o sea, una cosa así medio católica, media, o sea, como además se las di porque ya no me quedaba otra porque me pedían opciones, ¿no? Entonces yo me mandé esa y sí, encantados la querían ese título precioso y tal, ¿no? Entonces me dije, pero a ver, un momento, estoy haciendo un libro que presuntamente es anticolonial y España, ¿no? Una editorial española, un grupo multinacional que me tiene que devolver el oro, como me dicen mis amigas de IU, ¿me va a cambiar el título? Y me va a poner, no, fuck. Fuck you. Entonces es como, sí, o sea, Guaco Retrato, lo defendí, además como que le escribí, de hecho le escribí a Cristina, le escribí a varias amigas escritoras para que le parecían, ¿no? Y entonces fui así, no, porque Cristina Morales y Mónica Ojeda y no sé quién dicen que Guaco Retrato, o sea, como que usé el argumento de la autoridad y ya, pues, ¿no? Dijeron, y claro, en España esa sí, han vendido muchas ediciones del libro, ¿no? Sí. O sea, ha funcionado sin que... Funciona muy Porque bien el igual la título. gente, no sé, googlea o en la primera página está la definición de Guaco Retrato, o sea... No, pero es muy sonoro. Se preocupan demasiado. O sea, la ansiedad comercial es muy fuerte. Bueno, vamos a terminar. Muchísimas gracias, Gracias, Gabriela. Pura. Muchísimas gracias por la Encantada. intervención. Y